Shalom, hermanos, shalom, shalom. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahashem, Hakodash. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra Molino, y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Igual a las pocas hermanas, a ustedes les digo shalom, que la bendición esté sobre ustedes y sus casas. Esta lección es inspirada por lo que estamos leyendo como un campamento por esta semana, que viene siendo el libro de Hechos. Sí, es algo que quise sacar en el libro de Hechos capítulo 2. Sí, esto es Hechos capítulo 2 y vamos a empezar de arriba, porque hay algo en la iglesia cristiana que se llama el movimiento entusiástico. No sé cómo, no sé muy bien cómo es nombrado, pero es el dicho de hablar en lenguas. Sí, que te dicen o te explican en la iglesia que hablar en lenguas es algo que nadie entiende porque es del espíritu, ¿verdad? Ves a las diferentes señoras en las iglesias hablando de ¿verdad? Así se escuchan. y la verdad son puras payasadas, y si se ofenden, cualquiera que vea este video, pregúntate por qué te ofendes, porque lo que vamos a sacar aquí son escrituras explicando verdaderamente qué es el hablar en lenguas. Entonces, esto es el libro de Hechos capítulo 2 y versículo 1. Vamos a empezar desde arriba. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y eso es algo que en las iglesias pentecostés o pentecostales, no sé cómo se dice, pero en esas iglesias, en esas sectas, denominaciones del cristianismo, ¿verdad? De Pentecostés, es algo que ellos hacen, ¿verdad? El hablar en lenguas. Que nadie les entiende. Sí, entonces dice: estaban todos reunidos en el mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplaba un viento violento, y llenó todas las casas donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos toman eso y dicen: ya ves, estaban hablando en lenguas en el Espíritu, y que ni tiene caso, Te dicen que pues eso es algo, un lenguaje celestial, es por eso que no lo pueden entender, o es por eso que solamente ellos que lo están hablando porque están en el Espíritu y el Espíritu les está dando para hablar. No, man. Claro que no, por supuesto que no. Eso es una mentira. Y eso viene del diablo, man, porque eso es una mentira. Porque nosotros sabemos por medio de las escrituras el lenguaje que se habla en los cielos. Vamos a comprobarlo. Este es el libro de Hechos capítulo 26 y 14. Y esto es Pablo hablando de lo que le pasó cuando vino el Mesías, Yahabushai, a hablar con él cuando lo estaba persiguiendo en la persecución. Sí, porque cuando leemos la historia de Pablo, él era un fariseo, y él pensaba que hacía bien en perseguir y condenar y matar a los seguidores de Yahabushai, ¿verdad? Que quien se les dice los cristianos, ¿verdad? Pero entendemos que eso es un tema que realmente no usamos. Pero la gente que estaba siguiendo a Yahabushai, el evangelio, él los estaba persiguiendo y estaba matando a ciertos hermanos, ¿verdad? Y Yahabushai, el Mesías, que ya estaba ascendido en el cielo, escuchen bien, estaba en el cielo, se le apareció a él y le habló. Ahora tengamos también
en mente que Pablo era un hombre estudiado. Él sabía leer el hebreo, él sabía el griego que se usaba y él sabía el latín. Entonces cualquier lenguaje Yahweh Shai pudo haber hablado con él. Pero estando en esa forma que ya había ascendido Yahweh Shai, vamos a ver cómo le habló. Dice Hechos capítulo 26 y 14. ¿Ok? Dice, habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que decía en lengua hebrea. ¿Ok? Decía la voz en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, o sea, la que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces aquí Yahweh Shai le habló a Saúl en la lengua hebrea. ¿Por qué? Porque eso es el lenguaje que se habla en los cielos. Los ángeles hablan hebreo, tienen nombres hebreos, ¿sí? Yahweh Shai es un nombre hebreo. El ángel Gabriel, Gabar Ya'ala, es hebreo, ¿sí? Entonces el lenguaje que se habla en los cielos es que, hermanos, hermanas, el hebreo, ¿sí? Bueno, de nuevo regresemos a Hechos capítulo 2 y vamos a seguir, ¿verdad? Nomás para comprobar qué es el lenguaje que se habla en los cielos. Pero versículo 4, Hechos 2 y 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba hablasen. En Jerusalén escuchen bien, en Jerusalén habían judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Entonces, ¿qué? Porque Israel estaba esparcido, que lo podemos leer en las escrituras, ¿verdad? Que la semilla de Israel está esparcido por todas las diferentes naciones. Tobías, el que me gusta es que Tobías 13 y 3. Ve y predícalo entre los gentiles porque nos ha esparcido en medio de ellos. ¿Sí? Otro en el libro de Santiago, el primer capítulo de Santiago, dice ¿qué? Dice, vamos a agarrarlo. Santiago 1 y 1. Dice Santiago, el siervo de Yahweh y del Señor Yahweh Shah HaMashiach, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Y en el inglés dice a las 12 tribus que están esparcidas. ¿Por qué? Porque Israel está esparcido en todas estas diferentes naciones. Entre los moabitas, entre los ismaelitas, entre los jamitas, entre los edomitas, entre los de Jafet, ¿verdad? Las diferentes tribus por todo alrededor del mundo. Es por eso que tienes israelitas que a lo mejor se ven güeros, pero realmente su semilla regresa a Israel, ¿sí? Y eso es algo que nuestra gente no puede comprender. Es algo que son bloqueados para verlo en el espíritu. Y es por eso que en estos últimos días van a estar, como dice el hermano en Los Ángeles, van a estar bugueados. Bugueados, ya ves que en el inglés decimos bugged out. Van a estar bugueados, van a estar sacados de onda, asombrados, maravillados. O sea, ¿cómo? No, se van a enojar. ¿Cómo es que vas a decir que este es un israelita? Sí, hay un hermano en nuestro campamento que parece que es jamita, ¿verdad? Parece que si fuera africano, de Sudán. Pero su semilla es Israel. Él es un israelita, man. Estamos asegurados que es del tribu de Levi, ¿verdad? Pero aquí te dice que había judíos, hombres piadosos, en todas las naciones debajo del cielo, ¿ok? Igual en día hoy. Entonces hay hombres del linaje de Israel, pero estos hombres seguían las leyes, sabían su nacionalidad, ¿sí? Igual como el apóstol. El apóstol Pablo, ¿sí, verdad? Sí, Pablo.
dijo que él es es un ciudadano de Roma, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Hechos. Pero además, ¿qué dijo? Dijo Yahweh Hashem Yahweh Shai ha dejado su pueblo. Dice, por supuesto que no. Dios prohíbe eso porque yo mismo soy un judío del tribu de Benjamín. Yo mismo soy un israelita, ¿sí? de la semilla de Benjamín. ¿Por qué? Porque él era un israelita. Era un hijo de Benjamín, ¿ok? De la tribu de Benjamín. Pero si se identificaba, o su ciudadanía, por decir, era ¿qué? Romano. Entonces igual nosotros estamos en Babilonia, somos dichos americanos, pero somos israelitas, ¿ok? Somos israelitas y compartimos de esa heredad. Pero como también somos ciudadanos americanos o de los Estados Unidos, que podemos infringir diferentes derechos que tenemos como ciudadanos, por decir. Entonces igual hoy en día, si dijeran que, hey, mira, hay israelitas, hombres justos, hombres piadosos de la nación de Babilonia, ¿verdad? De la nación de Esaú, ponle, porque estamos en la tierra de Esaú. Pero bueno, dice, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos. ¿Por qué estaban confundidos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces, estos diferentes judíos de diferentes lugares escuchaban cómo los seguidores de Hamashiach, los apóstoles, los discípulos, hablaban en sus lenguas, en sus propios idiomas, ¿ok? Porque leímos que decía que hablaban en lenguas. Y aquí en esta parte, en este versículo 6, está diciendo que los escucharon en su idioma. Entonces, haz de cuenta, si yo soy mexicano, Salaki, si yo soy dicho mexicano, ¿verdad? Yo soy un judío, un israelita que viene de México, y ponle que estamos aquí en los Estados Unidos, y viene el Espíritu Santo sobre dichos hermanos que dirían que son negros, ¿verdad? Y empiezan a hablar en lenguas, y empieza a hablar español, ¿sí? Empieza a profetizar, a compartir el evangelio en español, y no mucho, pero perfecto, un español perfecto. Te quedarías asombrado. O si fuera hay diferentes tribus, ¿verdad? En Oaxaca que hablan zapoteco, o diferentes gentes que hablan se me olvidó los diferentes dialectos que tienen allá, pero en dialecto, imagínate eso. Y ahora tú escuchas que estos hombres están hablando en ese dialecto. Es por eso que estaban maravillados, ¿ok? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sí? Entonces, oye, ¿qué no son? Ponle, igual, estoy poniendo una muestra. Ponle, oye, ¿esos son americanos que no hablan inglés? O imagínate un mexicano hablando un lenguaje africano. Dirían, oye, ¿qué es? ¿Esos no son mexicanos? ¿Cómo que están hablando este dialecto de África? ¿O cómo que están hablando a chino o esto que el otro, verdad? Tienen que ponerse en la mentalidad que estaban estos hombres. Dice, ¿que no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros, cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Enseñándote de nuevo que hablar en lenguas es que hablar en otro idioma. Dice, partos, medios, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Fringia y de Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia, más allá del Cirene. Dice, más allá de Cirene, forasteos romanos, tanto judíos como proselitos,
cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Yahweh Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Ok? Pero ese es el punto, que hablar en lenguas es hablar en ¿qué, hermanos? Hermanas, ¿otro qué? Idioma, otro idioma. Ahora quiero terminar con esto. Y esto es para cortar también lo que decía de que dicen ¿verdad? Porque tú le dices, oye, a ver, ¿qué dijiste? Estás hablando en el espíritu, estás profetizando, pues ¿qué estás diciendo? Explícame. ¿Verdad? Como dicen los chilangos, dímelo. Pero dice Salakia. Oh man, damn doves. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 26. Dice, ¿qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene un salmo, o una enseñanza, o una revelación, o una lengua, o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Entonces, todo lo que se haga cuando nos reunimos, cuando hablamos, cuando predicamos, todo que tiene que ser ¿para qué? Para la edificación. ¿Sí? Dice, si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y uno que interprete. ¿Sí? Entonces, si sí están hablando en lenguas, ponle que hay una congregación que igual hoy en día alguien habla, la mitad habla inglés, la mitad habla en español y estamos profetizando. Entonces, ¿qué? Van a profetizar en el inglés, yo lo voy a explicar en español. El Espíritu me dice, me va a tener que decir algo en el español. Estos hermanos lo van a trasladar en el inglés. Para que ¿qué? Sea edificación, para que haya entendimiento, para que estemos ¿qué? Para que veamos ojo a ojo, ¿sí? Dice, y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Okay. Igualmente los profetas hablen 2 o 3 y los demás discernan si algo es revelado a alguno que está sentado, que caiga el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Okay. Y quiero agarrar este punto. Dice, porque Dios, voy a brincar a versículo 33, porque Dios no es Dios de desorden o de la confusión, ¿verdad? Dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Okay? Entonces, si alguien está hablando en lenguas, tú tienes el derecho, por Yahweh Bashem Yahushua en el espíritu, de decir, hey, tú me tienes que explicar lo que estás diciendo. Porque en las escrituras dice Yahweh Bashem Yahushua que me tienes que explicar lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo que nomás? Ay, no, sí, está en el espíritu. Ay, sí, hermano. Ay, hermanas, mira. Ay, la revelación, que esto, que el otro. Ay, Dios santísimo. Ah, aleluya. Amén, 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 hermano. Amén. No. No hay edificación ahí. Y eso es una bola de confusión, de tontería. Sí, pero si, igual, como digo, si yo estoy profetizando, si le estoy hablando, ponle que estamos predicando, estamos en la línea. ¿Qué ha pasado? Estamos en la línea, estamos predicando en el inglés y llega un Isacarita o alguien de Zebulón, un dicho latino y se para y a ver y anda escuchando, pero yo veo que no entiendo. Le digo que, hey,
Buenos días, hermano. Oye, usted sabe que eres un israelita. Mira, estamos hablando de lo que está pasando aquí, lo que está viendo con las diferentes pestilencias, con lo que está pasando en el mundo y cómo en el libro de Apocalipsis dice acá, mira, el hermano está entrando esto y les explico. ¿Sí? Eso es el hablar en lenguas. Eso es para que todo sea en edificación, ¿ok? Entonces, Dios mediante esto ya ha sido edificante. Le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, HaKodash. Yahweh es el nombre verdadero del Padre Celestial. Bahasham significa en el nombre de. Yahabushai es el nombre de su único hijo engendrado, ¿sí? Que su verdadero nombre es en el hebreo, que el mundo ignorantemente le llama Jesucristo, pero su verdadero nombre es Yahabushai. Okay, Raja HaKodash es el Espíritu Santo. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molino. Y hasta la próxima vez les digo un shalom.